Igual así tengo un videíto. Hablemos del tema renovaciones. Renovaciones de Mapi León, de Ona Batlle y algún fichaje del mercado de invierno del Barça femenino. Antes de leeros por el chat y de escuchar vuestras opiniones, voy a dar mi opinión. Si os preguntáis si yo renovaría a Mapi León y a Ona Batlle, efectivamente sí lo haría. Creo que son dos jugadoras que son pilares en este Barça. Creo que son dos jugadoras que no puedes encontrar nada mejor ahora mismo en el mercado. Creo que si las pierdes, además pierdes mucho valor de mercado. Se irían gratis y no sacarías ni un céntimo por ellas. Y creo que eso no lo puedes permitir en jugadoras de la talla como Mapi León y Ona Batlle, que aunque sí que pienso que, por ejemplo, Mapi León podemos encontrar o empezar a encontrar ya algún reemplazo a nivel cantera y a nivel pues, relevo también generacional, creo que yo la aguantaría bastante más. Obviamente ya sabéis que estas cosas van un poco en negociaciones, en lo que quiera la jugadora, en lo que pida, en lo que quiera el club también. Pero esta es mi opinión. Y luego en el tema Onabadye, está Alex diciéndome, chat, vamos a grabar un vídeo para YouTube. Procede a cambiar la voz. Sí, efectivamente. Me habéis pillado. No tengo tiempo para nada, gente. Tengo que aprovechar estos momentos. Nada, en el tema de Onabati, obviamente yo la renovaría. Y si el Barça tuviera que priorizar una renovación entre Mapi León y Onabati, yo personalmente priorizaría, ya no sé ni hablar, la renovación de Onabadie por encima de la de Mapi León. No porque no me guste Mapi León, sabéis que esto no es así, porque siempre ha sido una de mis jugadoras preferidas. Pero creo que una jugadora como Onabadie es más complicado encontrar en el mercado. Las últimas informaciones que hemos tenido al respecto, que ya lo estáis poniendo por aquí, por el chat, es que el club se está pensando renovar a Mapi. No sé si esto es decisión del club, no sé si esto es que han buscado otras alternativas, si tienen algo ya visto, si tienen algo ya mirado. Yo tengo algo de información que ahora más para adelante os diré, pero personalmente creo que sería un poco contraproducente el hecho de soltar a Mapileón ahora mismo, eh, porque creo que es una buena oferta de mercado para el resto de clubes y que se podría sacar tajada de Mapileón. Si la dejas libre ya no vas a sacar ni medio céntimo por ella y me parecería una mala negociación, pero claro, es que al final yo creo que va más encadenado no tanto a lo que el club piense y pida, sino más bien a lo que Mapi pida en este sentido, porque yo sí que creo que Mapi, bueno, creo no, creo y lo sé, Mapi ha tenido ofertas de otros clubes, las ha tenido antes de este mercado de invierno. eh, Se ha pensado esas ofertas, Mapi León. No estaba del todo contenta en Liga F. Em, sí que está contenta en el Barça, porque al final, pues una siempre lo está en el Barça. Y es un club que le ha dado mucho y está muy agradecida a ese club, pero digamos que le picó la curiosidad de explorar otros horizontes fuera de Liga F y también pues tenía esas oportunidades. La rechazó. mm, y ahora mismo no sé si esas ofertas siguen en pie o si han desaparecido, no he preguntado por ello, pero si el Barça se ha planteado no ofrecerle la renovación, quiero llegar a pensar que el Barça tiene un plan B para Mapi León. O sea, para sustituir a Mapi León, porque si no, no entendería mucho ese movimiento. Luego en el tema de Onabadje, las informaciones que han ido saliendo es que realmente Ona no se ha pronunciado al respecto.
Yo sí que sé que el club se ha ido moviendo ya, como lo hizo con Claudia Pina, que recordemos que ya está renovada. Yo sé que el club ha hablado con Ona, ha tanteado el terreno. No tengo la misma información al respecto de Mapi León, o sea, no sé si Mapi y el club han hablado. Lo que sí sé es que Ona y el club han hablado. Sé que se están poniendo negociaciones encima de la mesa. Em, Sé que no han avanzado, eso también lo sé, pero que se va a intentar negociar todo lo posible para que Ona Batlle se quede en el Barça. Ona, yo creo que está a gusto en el Barça, pero también pienso que no se le está dando el reconocimiento que una jugadora merece, una jugadora como ella merece. Y esto no lo digo en función del club, no lo digo en función de la afición, ni mucho menos. Creo que se nota que aquí la queremos mucho, que el Barça también la quiere y la cuida mucho. Pero es cierto también a todo esto que pues no es lo mismo ser la mejor jugadora de Inglaterra sin ser inglesa que ser una de las mejores jugadoras del Barça siendo española. No tienes el mismo reconocimiento, aunque seas una de las mejores laterales, si no la mejor lateral que hay ahora mismo en Liga F. Esto es uno de los problemas en los que debemos incidir, porque por esto mismo es por lo que se va la gente. Por esto mismo es por lo que Liga F va perdiendo efectivos. Por esto mismo es por lo que las jugadoras, como Aitana, por ejemplo, hacen esos discursos donde piden a Liga F más visibilidad, más reconocimiento, más todo. ¿Por qué? Pues porque al final la visibilidad es lo que te da existencia, es lo que te permite existir. Y en el fútbol femenino, si no se habla de ti, es que no eres nadie. Porque es que si no se habla de ti ni un mínimo, es que no eres nadie. Porque un mínimo del fútbol femenino es un máximo del fútbol femenino. O sea, un mínimo del fútbol femenino equivale a su máximo, realmente. Porque tenemos tan poca visibilidad, las jugadoras tienen tan poca visibilidad, que un milisegundo es lo que les permite a ellas ser reconocida y sentirse reconocida. Por eso dan esas declaraciones y por eso se posicionan tanto. Y por eso la visibilidad y la mejora del producto. Pero bueno, más allá de eso, vamos ahí con la información que a mí me llegó. Lo puse por Twitter. Perdón, gente, a la gente del partido, ahora vamos a seguir, ¿vale? Lo puse por Twitter. A mí me llegó en mitad de el comenzamiento de Liga F, el volver de Navidades. Me llegó una información de que el Barça, si tenía la oportunidad de fichar a alguien top, lo iba a hacer en el mercado de invierno. Si tenía la oportunidad de fichar a alguien top y que además no costara de adaptarse, o sea, no tuviera un tiempo de adaptación, no iban a dudar en hacerlo, no iban a dudar en fichar. Y yo pregunté, gente, pregunté porque me extrañaba mucho esta información, más que nada porque no tenemos ni un duro. Entonces era un poco extraño que me llegara esta información de vamos a fichar a alguien sin tener todavía renovadas tampoco a Ona y a Mapi. A mí me dijeron que solo estaban buscando oportunidades de mercado, que estaban tanteando posiciones. Pregunté. Se me dijo que el centro del campo estaba cubierto. Y ahora el hecho de que se esté rumoreando que Mapi León no tenga oferta de renovación todavía, de alguna forma me hace pensar que igual el Barça está tanteando más esa posición que no tanto un centro del campo, que para mí es donde deberíamos fichar. Pero bueno, no sé si esto es una decisión desde arriba, no sé si al final se va a hacer.
No sé si vamos a seguir tirando de cantera. Al final nos está funcionando bastante bien, también os digo. Yo ahora mismo, mi opinión personal, no movería ni un euro, la verdad. No ficharía a nadie. Siempre soy partidaria de fichar porque creo que tenemos una plantilla corta, pero sinceramente priorizo mucho más la renovación de Ona Batlle, incluso la renovación de Mapi León, ese pack de renovaciones, eh, por un fichaje, ahora mismo. Esto es mi opinión, esta es la información que tengo. Muchas gracias por verme, dale like, suscríbete, todo lo que tengáis en mente, en mano. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y el directo lo continuamos, gente.